en gallego, pero me cuesta un poquito casi, entonces prefiero contarlo así. Conscientes de ese problema, se deciden a actuar de una manera un poco más intensa y se forma el consorcio con ese interés común de regenerar la ciudad y de esa zona tan céntrica que en ese momento pues, es como la peor parte de la ciudad, pues se convierte en un motivo de orgullo para todos, ¿no? Luego en el 2007 la Xunta absorbe esa zona, la participación de la zona franca, que realmente tampoco tenía mucho sentido, más que como un apoyo a la ciudad, y con el interés de hacer más hincapié en obtener vivienda social, que además de lo que es el simple hecho de regenerar la zona, que es el motivo fundamental, pues además sirva como para apoyo a la vivienda social, ¿no? Bueno, el funcionamiento del consorcio es a través de un consejo de administración donde están presentes las dos administraciones. Siempre han tenido distintos colores políticos, a pesar de lo cual, hasta el día de hoy, no sabemos lo que pasará después, pero por ahora se ha llegado a acuerdos siempre por unanimidad y la verdad que ha sido como dentro del conflicto político al que estamos acostumbrados, pues como una zona en la que más o menos siempre se ha estado de acuerdo y ha habido un interés común, ¿no? Y en ese aspecto, pues creo que ya solo por eso merece la pena. Cuando empezó el consorcio, lo que es el casco bello tiene dos partes claramente diferenciadas. A pesar de que hay un deterioro general de todo el casco, sí que la parte de arriba, la zona delimitada entre el Castillo San Sebastián y la calle Dualle, ha sido especialmente abandonada y la situación es mucho peor que la zona de abajo. La zona de abajo, pues bueno, como muchos otros cascos históricos en Galicia que se han ido abandonando en la época del ensanche y demás, pues tiene sus problemas de ciudad envejecida, de usos así un poco muy vinculados al tema de hostelería, bueno, así en general bastante degradado, pero lo que es la zona de arriba, ahí ya sí que directamente el parque inmobiliario está absolutamente deteriorado, muchas de las edificaciones ya están en estado ruinoso, colapsadas, prácticamente no hay población que viva de manera habitual. La gente que vive son muy pocos, sobre todo en esas zonas más deterioradas, y muchas veces los que hay pues, prostitución, que además no es el caso de las personas que viven allí, sino que simplemente van allí a ejercer su actividad, drogas, tanto para el tráfico como para ir a poner drogas por allí y poco más. Entonces, ante ese escenario, por un lado muy complicado, por otro lado con muchas posibilidades, pues lo que se intenta es, a partir de ahí, conseguir hacer justamente ahí un barrio que sea de referencia, del que están orgullosos, que sirva para que la gente se quiera ir a vivir allí y establezca su residencia de manera estable, donde se mejore además el espacio urbano
que todavía, a pesar de que en el Urban se había empezado a hacer cosas, se habían concentrado más quizás en las calles de abajo, bueno, arriba también en la terrería y algunas más sí que estaban tratadas, pero había otras que todavía no. Y por otro lado, también dinamizarlo con otra serie de actuaciones, como pueden ser estas acciones dinamizadoras que también os decía antes Teresa, del tipo atraer usos administrativos que complementen el uso de la vivienda, que sean compatibles, y un uso comercial también compatible con la vivienda. Nos encontramos con el problema que hay estas calles estrechas de viviendas de bajo y uno. Si se concentra mucho uso de hostelería en las plantas bajas, el problema es que los que viven en el primero y el segundo, pues muchas veces tienden al final a abandonar el barrio, ¿no? Entonces, pues para complementar el uso de vivienda, que tampoco se convirtiese en una ciudad dormitorio, intentamos también concentrar la actividad en atraer esos usos, no solo de las administraciones públicas, sino también pues, de otras entidades privadas como pues, los registros de la propiedad o la asociación de empresarios, un poco viendo las necesidades e intentar nosotros ya ofrecerles algo para que ellos viesen la oportunidad y se decidiesen a invertir en el casco de ello, ¿no? Bueno, aquí veis un poco un plano donde se ve esta zona de actuación donde nos vamos a concentrar y unas fotos sacadas de Google simplemente con el histórico, os recomiendo que lo estudiéis un poco porque realmente es muy entretenido verlo. Esto es una foto aérea, pues será del 2005 o 2006. Luego cómo va evolucionando, ya se empieza a ver allí algunas grúas y ahora esta pues que será de hace un par de años. Bueno, no hay mucho más que decir, ya lo veis, o sea, eso era que parecía que había pasado por allí una guerra o algo. Por otro lado, cuando empiezas en una zona tan degradada, hay que plantear un poco las cosas en plan estratégico. Si tú quieres que la gente se vaya a vivir paulatinamente a una zona como estas, que la gente hasta ese momento, pues la mayoría de los vigueses ni siquiera la conocían, sobre todo la gente más joven, porque o sea, era como una isla que la gente bordeaba para llegar a los distintos sitios, pero que realmente no atravesaba, porque casi daba miedo meterse, ¿no? Entonces, el planteamiento fue concentrar las actuaciones por zonas, de manera que cuando se adjudicasen las viviendas a los primeros moradores no se encontrasen como en medio del deterioro máximo, sino que se fueran generando poco a poco ese cambio y en un principio por las zonas de acceso, esta sería la calle Avenida Belén, que es por donde se baja del concello y donde se entra al barrio, y ahí fue donde se hizo el primer esfuerzo. Después calle Cruz Verde, que también se accede de aquí por las escaleras de Segunda República, y después en un segundo momento ya por el acceso desde Ferrería. Y luego las parcelas interiores, que fueron un poco las últimas en las que se atacó. Ahora, esta zona de arriba la tenemos, bueno, van quedando algunos elementos, pero digamos que está ya en una fase muy avanzada y la idea es, a partir de ahora, concentrarnos un poco más en zona de Berbés, cuando consigamos cerrar esto. Bueno, ahora ya estamos empezando a simultanear zona Berbés con las primeras adquisiciones y terminando con esos puntos negros que nos van quedando todavía ahí arriba y que la verdad que deteriora un poco el conjunto, ¿no? El proceso de trabajo del consorcio pues está claro. Primero hay que comprar todos esos edificios, rehabilitarlos. En este caso, como la verdad es que casi no había población, hubo muy poco problema de realojo. Después, vender los inmuebles. En este caso, el Consejo decidió hacerlo a través de vivienda de protección autonómica, que son viviendas con
primeros inversores privados que se dedicaron a comprar algunas parcelas pensando que, claro, una zona tan céntrica, que eso tenía que salir, pero claro, si no hay una administración pública o alguien que lo haga de una manera, con una inversión, pensando no en lucrarse, sino en hacer una mejora, esto a nivel privado es inviable, porque actuar en una zona tan degradada, cuando estás tú solo actuando, o sea, es muy difícil. Y había algunos inversores que habían comprado a lo mejor 6, 7 parcelas, pero llevaban años esperando a que cumpliese el milagro que no llegaba a ocurrir, hasta que por fin la administración es la que da el paso al frente y empieza a invertir, ¿no? Y después, como ya os decía, paralelamente hay otros incentivos, de manera que las personas que tienen un edificio puedan rehabilitarlo pues a través de las ayudas de la oficina de rehabilitación que ya se estaban llevando a cabo. En algún caso se crearon ayudas complementarias para algunas actuaciones que en la oficina de rehabilitación no se cubrían, pero ahora, bueno, básicamente ahora se está concentrada la oficina de rehabilitación y después estas acciones dinamizadoras de meter otro tipo de usos administrativos. El tema de la adquisición de inmuebles es algo, bueno, bastante complicado, como os podéis imaginar. Cuando llegamos allí, pues unos edificios que tampoco son casitas pequeñas, muchas veces estamos hablando de edificios que tienen 3 o 4 viviendas, están completamente en ruinas, muchas veces a nivel administrativo también en ruinas porque no hay títulos de propiedad, casas sin registrar o con títulos de hace muchos años, herencias, que a lo mejor ya hay 15 herederos, con los propietarios fallecidos, sin adjudicación de herencia, muchos en distintos países, bueno, un lío bastante considerable. Entonces, esos primeros años nos concentramos mucho en este tema y cuando ya por fin conseguimos adquirir unos cuantos inmuebles, pues empezamos el proceso de rehabilitación. Sobre todo en ese primer momento éramos nosotros los que hacíamos todas las indagaciones para intentar ponernos en contacto con los propietarios y conseguir comprar los inmuebles. Hoy en día pues casi todo el mundo nos conoce y los pocos que quedan muchas veces son los mismos propietarios los que se acercan a las oficinas para ofrecer su inmueble o lo que sea. También no hay que llegar al acuerdo de precio porque en estos sitios pues esta cosa de que esto es una casa muy céntrica y vale mucho, pero lo cierto es que los precios de mercado son los que son y poco a poco pues, la gente se dio cuenta de que si no compra, o sea, nadie se lo compra, o sea, no hay mercado, más que nosotros somos los únicos que están comprando ahí y tampoco hemos tenido, la verdad, mucho problema. La gente que al principio no compraba, pues no nos los quería vender porque pensaba que podía sacarle un mayor lucro, pues al final se ha dado cuenta de que y realmente es que a nivel de promoción privada los números no son rentables. Entonces, por eso la iniciativa privada no lo lleva. Nosotros, cuando hay un promotor que está dispuesto a rehabilitar, pues al revés, todas las ayudas posibles y encantados de pasarlos a la oficina de rehabilitación y que sean ellos mismos los que, porque eso es lo ideal, ¿no? Pero cuando intervenimos es porque hoy el edificio ya está en ruinas, en esa parte de arriba, en la mayoría de los casos, o porque ellos no pueden hacer frente o tienen una orden de ejecución, tal, simplemente se ven sobrepasados, no pueden hacer ellos la obra, muchas veces a lo mejor hay varias viviendas, entonces pues cuando con las ayudas no es suficiente, pues es cuando nosotros compramos. Bueno, un poco lo que os estaba contando del y después ya empezamos lo que es el proceso de rehabilitación de los edificios. Cuando empezamos a comprar, que todavía estaba prácticamente todo virgen, por así decirlo, ¿no? De muchos edificios, había muchos casos en los que el planteamiento de la ordenación, que de hecho ya se recogió así en el plan especial en determinadas zonas, estamos hablando de parcelas tan pequeñas que para conseguir hacer edificios habitables que cumplan la normativa de habitabilidad, con las dimensiones que tenían las parcelas se hacía prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ahí donde era posible, pues hacíamos una relación de
varios inmuebles, conservando siempre lo que es el parcelario y los muros existentes. Bueno, este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, de esta planta, hay que pensar que aquí prácticamente, o sea, la mayoría eran solares y algunos estaban demolidos, como veía en la foto esa que os enseñé antes, con lo cual realmente patrimonial, a nivel de valor patrimonial histórico propio de cada edificio, pues este de la esquina sí que tenía sus balcones de piedra y tenía un cierto interés, otros directamente eran una caseta de ladrillo, o sea, tampoco estamos hablando. Dentro de lo que es este ámbito, a pesar de que es muy pequeño, hay muchas diferencias de unas zonas a otras. Tienes la Peñavera con edificios a lo mejor de 3 o 4 plantas, y luego estas otras zonas del barrio de San Sebastián, que son casitas como más pequeñas, de vivienda muy familiar y tal. Entonces, bueno, en algunos casos sí que optamos por el tema de la agregación, cosa que también tiene opiniones variadas. En este ejemplo mismo, por ejemplo, que tenemos aquí, pues lo que los técnicos de patrimonio consideraban una cosa no deseable, que era una agregación de esos inmuebles, y de hecho pues en una comisión votaron en contra, pues después el Colegio de Arquitectos les dio el premio a la mejor rehabilitación de Galicia. O sea, propios arquitectos entre sí, pues cada uno puede opinar de una manera. Yo creo que de esta manera pues llegamos a una buena solución y se fue haciendo así, ¿no? Eso es bueno, en el debate podréis opinar. Después, bueno, para el tema de el estado de estos inmuebles en su mayoría, o sea, no es la visión esta romántica de la rehabilitación de un edificio noble que tiene mucho valor. En la mayoría de los casos son edificios que ya están en ruina, o sea, colapsados interiormente, no queda nada, y casi lo único que se puede aprovechar es la estructura de muros y pues, alguna ladeira o algo así, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto nosotros compramos un edificio, lo primero que hacemos es vaciarlo, si tiene escombros o lo que quede dentro, quitar el solar, luego todos los trabajos de arqueología, que son procesos muy largos. También para un promotor privado intervenir en un conjunto histórico, pues hay que reconocer que tiene bastante complicación. Entonces, hombre, si es una obra pequeña que haces en tu edificio y tal, bueno, pues lo vas llevando con calma, pero para inversores que quieren sacar un futuro, pues es complicado. A lo mejor tardas varios años desde que empiezas un proceso hasta que consigues tener las viviendas terminadas. En ese aspecto, el consorcio juega con la ventaja de estar formado por las dos administraciones, con lo cual tenemos el apoyo, por un lado, del Concello, que siempre el diálogo es mucho más ágil, y además pues, el hecho de estar trabajando siempre en lo mismo pues, nos ayuda un poco a ir anticipándonos y dar los pasos con un poco más de rapidez. Y con el tema de la Junta de Galicia, pues lo mismo, ¿no? A pesar de lo cual, pues, también tenemos nuestros plazos bastante dilatados. Y otra cosa, en lo que es el tema de elaboración de proyectos, aquí se han hecho, bueno, unos 27 proyectos más o menos. Lo que hemos querido también desde el principio ha sido que hubiese la máxima participación posible a nivel de arquitectos, bueno, hay aquí un pequeño listado, no sé si tenéis mucho, pero en total son 38 arquitectos que han ido participando en distintos momentos en el proceso, pues a veces en estudios de varios o como sea, y la intención es que sigan participando cada vez más para que también la ciudad pues, recoja esas distintas formas de ver, de afrontar una rehabilitación, distintas sensibilidades que a veces en estos planes urbanos de intervención pública pues caemos un poco en el que pues, las ventanas de no sé qué, que son todas iguales en todas las casas, o ¿sabes? Modelos así de cuando es una misma mano el que hace de todo, pues se va notando. Y de esta manera pues, se ve formas de aproximarse a la rehabilitación diferentes, cada uno con su estilo, que yo creo que es más enriquecedor. Bueno, una vez que ya tenemos el proyecto, se aprueba
aprueba por el Consejo de Administración, se hacen todos los trámites, pues ya se licitan las obras, se ejecutan y finalmente se procede a la adjudicación de las viviendas y de los locales. Pues las viviendas a través del registro de demandantes de vivienda de la Xunta de Galicia, donde la gente que está interesada pues, se apunta al sorteo, y después lo que son los bancos comerciales los hacemos a través de alquiler, un poco para controlar el tema del uso y evitar pues, que haya a lo mejor un tipo de actividad que no nos interesa mucho. Si acaso después hablamos un poco del tema de los locales y de los usos que se están pensando en esta zona, pero bueno, las viviendas se van adjudicando, se han hecho 100 y pico viviendas, de las cuales hay vacías 2 que son pequeñitas y bueno, son de las que son de adjudicación directa y se van llenando, o sea, tienen muy buena acogida. Un poco la idea es que, sobre todo ahora ya, pues el barrio, bueno, la gente ya lo conoce, le gusta, mucha gente quiere ir porque es una zona muy tranquila, con sus toques todavía de, o sea, ya todavía queda algún punto donde se ejerce la prostitución, algo de droga todavía hay, pero sí que la mayoría es una actividad normalizada y bien, ¿no? Pero al principio, cuando queríamos que la gente fuese para allí, pues claro, tú tienes que ofrecer algo a cambio un poco de lo que ellos aportan como ocupantes, ¿no? Entonces, pues, el esfuerzo en el tema de diseño, de calidad, les compensa un poco el tema de, pues, no tienen buen garaje, o tengo que ir andando, la accesibilidad es mala, un poco esos temas, ¿no? Bueno, aquí un poco es un resumen de lo que hemos hecho. Se compraron 77 edificios, hay 58 ya rehabilitados, 4 están con la ejecución, 104 viviendas, de las cuales hay 89 que están ya ocupadas. Uno de los niños que han nacido no los tengo ahí apuntados, pero son muchos, porque mucha gente joven viene al barrio y está en esa edad que se compran su piso y empiezan a tener hijos, y hay un montón de niños por ahí con carritos. Y la verdad que da gusto ver un poco la calle, el ambiente que hay. Bien, vamos a ver. Esta de aquí, bueno, son unos esquemitas muy sencillos, pero que nos muestran un poco el estado de la edificación en rojo, las ruinas. Veis como, sobre todo, hay estas zonas de por aquí, esto es en el 2005, el dominio del rojo. Aquí en el 2010 ya va aumentando un poquito el gris, y ahora ya los puntos en rojo son mínimos. Esos puntos que van quedando, básicamente necesitamos la expropiación, porque son casos de, o bien casas sin títulos, a los que solo se puede acceder a través de la expropiación, o bien gente que está deseando vender o no puede, porque a lo mejor hay uno de los 15 herederos que no está conforme, o sea, o tiene algún tipo de problema o cualquier cosa, ya sabéis cómo son las familias, pues aunque uno diga que no, pues ya no se puede. Y entonces esas 4 o 5 cosas que quedan ahí en el medio, que pues además ya no es solo que quede más o menos bonito, es que al final pues un tema de salubridad, ratas, las basuras, no sé qué. Entonces sí que es importante que ahora está pendiente la firma de un convenio con el ayuntamiento para que nosotros podamos ser beneficiarios de esa expropiación y acabar con esos 4 puntos que van quedando por ahí, que al final van siendo estos que van coincidiendo por aquí. Pues veis ahí esos puntitos rojos que van quedando salpicados, pues son esos puntos que por mucha voluntad que tú tengas, sin esa herramienta no lo puedes hacer. Y un poco aquí veis ya todo lo que se ha hecho, todos estos edificios que estamos empleando son los que se han ido comprando. Luego
además, pues aquí tenemos... Bueno, os voy a hacer una pasada rápida para que veáis así unas imágenes, así simplemente ya no comento nada porque son 5 minutos, pues 5 minutos. Estos son edificios que hemos ido rehabilitando. ¿Sí? Bueno, vais viendo. Es una avenida Menéndez de Pekín. Avenida Menéndez fue de las primeras calles en las que actuamos. Es la calle que está bajando del concello. Se aprovecha muchas veces cuando hay más de una parcela, o aquí mismo también, todas estas, muchas van de 2 en 2 rehabilitadas, entonces en una de las parcelas se pone el ascensor y la escalera y a través de un hueco en la medianera pues, se accede a la otra vivienda. O sea, cada edificio sigue siendo una vivienda por planta y por edificio, pero sí que comparten ese núcleo de escaleras que luego incluso a la hora del mantenimiento del ascensor, y por eso se hace mucho más viable que si no un ascensor para solo 2 viviendas muchas veces pues acaba desenchufándolo y siendo un lastre más que otra cosa. Este es el Cruz Verde. Un poco, vais viendo que cada arquitecto le da un poco su visión y sus intenciones. Esto es en la calle Real. Aquí un poco, en los edificios estos de dinamizadores nos fuimos un poco de zona, porque ahí hay que atraer en este caso fue la Asociación de Empresarios de la Construcción, APEC. Estaban buscando una sede pico, no necesariamente en el casco bello, pero nosotros cuando nos enteramos del tema, pues empezamos a buscar un edificio y aquí hay 2 plantas que son viviendas de protección autonómica, pero las plantas de abajo fueron para la asociación. Este es en la calle Real también. Este edificio se compró junto con los del registro de la propiedad. Era un edificio que estaba ahí con muchos problemas de que no lo conseguían rehabilitar, y entonces nos fue de gran utilidad para estas las 3 viviendas están ocupadas con los propietarios, con los inquilinos de los edificios que compramos para el registro de la propiedad, que estaban en muy mal estado las viviendas, gente muy mayor. Bueno, uno es una persona joven que era propietario y se le hizo una permuta, es la casa de al lado, o sea, ahí no hay problema de esto de sacar a la gente del barrio, que se comenta a veces en otros conjuntos históricos. En este caso eso no pasa porque fueron muy pocos y los pocos han quedado realojados pues, al lado de donde estaban y en mejores condiciones. Entonces, eso, una de las viviendas fue una permuta con el otro propietario y los otros 2 están realojados, 2 personas mayores que estaban en los otros edificios. Esto es una ordenación, había aquí unas parcelitas muy pequeñas. Los 4 edificios, cada uno sigue manteniendo su tal, pero se genera aquí este elemento. Este es de Gabriel Santos, Santiago 19. Este también muchos problemas de estos eran distintos propietarios que no se ponían de acuerdo. Estaban en juicios, llevaban juicios durante años y ya finalmente compramos una de las partes y unas casas que había detrás en una zona pública y junto con el otro propietario hicimos la rehabilitación de manera conjunta. O sea, en este caso se rehabilitó conjuntamente con un propietario. Estos son 4 edificios en la calle Ferrería, se mantienen las fachadas a la calle Ferrería, pero en la zona posterior el plan especial marca una nueva alineación, que es esta de atrás, y entonces se genera ahí como una especie de zona jardinada que sirve un poco de filtro con la calle, y entonces quedan todos los bajos a la calle Ferrería libres y a las viviendas se accede desde la calle de Sullao Castelo con su zona como semi-privada delante. Casi estas son las zonas de los bajos a la calle Ferrería y esta
esta de aquí arriba es por donde se accede a las vivienditas, que quedan ya como en plan unifamiliares. Es que esa zona de arriba es distinta, queda así como ese aspecto más. Esto es en la calle Torrería también. Aquí también se consiguen estas pequeñas zonas ajardinadas en la parte de atrás que dan servicio directo a las viviendas, lo cual es un tema también que hemos intentado tratar, que esos interiores en estas calles tan estrechas y con estas condiciones, el interior de las manzanas es muy importante, y tenga la gente pues, un pequeño desahogo. En este caso, pues ya veis que es unas zonas de uso privado. Esto es aquí detrás del concello, una casita que estaba ahí también completamente deteriorada, abandonada. Esto es la manzana de arriba del castillo, es una manzana entera. También estaba completamente, bueno, en muchos casos eran incluso solares, no estaban bien edificados, o sea, había como unas pequeñas construcciones de bloque y 4 chapas de puralita, lo que fuera, pero ni siquiera estaban completamente. Entonces, lo que había se rehabilita, y donde no había nada, pues se construye y se completa la manzana. Aquí es muy, en esta actuación en concreto, el espacio interior, veis aquí, bueno, todo esto que estamos viendo, los que lo conocéis ya sabéis que hay unas diferencias de cota tremendas, que dificulta también bastante a nivel constructivo las rehabilitaciones, porque son muchos muros enterrados y tal. Y entonces aquí veis esta zona central, donde esta es la manzana, y aquí se genera este espacio intermedio, angulado, a donde todas y cada uno de los portales de la manzana tiene su acceso. Es esta zona jardinada, que bueno, desde fuera pues no eres muy consciente de lo que pasa detrás, pero luego ellos tienen ahí esa zona que a nivel pues, de esparcimiento y de ventilación y todo eso, ya lo veis, aquí yo vivía ahí un puentecillo, vamos. En estos solares que quedaban vacíos, pues también se hacen intervenciones que también pueden ser más polémicas, pero que consideramos que es importante también hacer, o sea, pues la convivencia de lo que es el patrimonio con las nuevas actuaciones. Pues estos edificios se conservan las fachadas, que era lo que se podía conservar, era lo que quedaban bien, y dentro ya se hacen unas actuaciones pues, más actuales. Esta es la manzana que os enseñaba antes de la agregación, eran parcelitas muy pequeñas, pues por aquí por ejemplo solo queda un trocito de muro en planta baja, pues es lo que se conserva, y encima pues se completa la edificación. Los restos de rampas y cosas que quedaban por allí se van completando. Mirad lo que quedaba por ahí, esto. Estos son edificios que vamos haciendo, Ferrería 45-47. Subida a Castelo 12, subida a Costa 5, Ferrería 8 está acabándose, lo acabaremos ahora este año. Este también. Luper de 12 lo acabamos de licitar, se empezará desde octubre. Aveira 16 también lo empezaremos este año. Está pendiente de licitación con Ribera del Pes. Ribera del Pes es el primero que vamos a hacer, promover nosotros, porque en Del Pes también hemos comprado más edificios, como veis por ahí, pero en algún caso lo que hacemos es ceder el uso durante X años pues, a la universidad, a distintas administraciones que quieren también hacer su aportación, pues nosotros les cedemos el terreno y ellos hacen la obra a cambio del uso durante X años. Bueno, esto es tema de no me da tiempo ya, ¿no?
Bueno, estos son distintas acciones que se fueron haciendo para dinamizar, atraer otros usos, el tema del, estaban ahí los locales comerciales.